Hola gente de YouTube, acá les traigo el prólogo de mi fic de Berserk. Espero que les guste y sin más intro genérica que hacer, los dejo con el video. En un pacífico pueblo, que pese a tener sus problemas como cualquier otro, se lograba mantener, dentro de una de las casas del centro había una familia, compuesta por un hombre que rondaba los 30 años, una mujer de veintitantos, y una niña de unos 4 años, los cuales estaban viendo a quien parecía ser otro integrante de la familia. Este último era un niño de apenas 2 años, el cual estaba acostado en el piso. Papá, tiene 2 años, y aún tiene ese problema para caminar. Dando un suspiro. Papá, ¿qué deberíamos hacer? Mamá, oh, vamos, no hay problema. Podemos esperar un tiempo más, después de todo, aún sigue siendo pequeño. Mientras acariciaba la cabeza del recién mencionado, causando que diera una adorable sonrisa. Niña. Mamá, papá, ¿luego puedo jugar con él? Quizás así él pueda mejorar con eso. Papá, claro, tal vez tengas razón. Viendo a la niña con una sonrisa, para luego ver al niño. Niña. Sí, lo haré, ya verás. Vamos a jugar, Román. Con gran entusiasmo y viendo al niño, para luego ayudarlo a levantarse al tomarlo de sus manos. Mamá, eres muy buena con él, Abigail. Así los dos hermanos, conocidos como Abigail y Román, comenzaron a jugar. Y en un abrir y cerrar de ojos los años pasaron, así el niño enterándose de que era de la familia Mitísira, la cual era una familia de magos que vivían en un pequeño pueblo en donde habían algunos guerreros y algunos tenían conocimiento sobre la magia de esta familia. Habrían pasado a todo esto unos 5 años, así el niño conocido como Román cumplió los 7 años y su hermana los 9. Ambos estarían aprendiendo magia junto a los demás niños en las clases que daban sus padres. Sus padres con el pasar de unos pocos años, 3 para ser específicos, descubrieron que tenían una buena afinidad con la magia. Abigail era capaz de poner en práctica bastantes cosas de la teoría, aunque no lo hacía para usar grandes hechizos, sino más bien era para divertir y alegrar a su hermano, además de para poder jugar con los demás. Pero aún así, cuando se ponía seria, era capaz de usar hechizos de un poder algo considerable para su edad. Y Román, pese a aún conservar algunos problemas para su movilidad, lo compensaba con su gran capacidad para estar tranquilo y en paz, pudiendo usar la magia para mejorar sus sentidos, permitiendo compensar sus problemas de movilidad, aunque fue capaz de usar un hechizo de fuego sin necesidad de un cántico y círculo mágico, fue con su simple concentración y materialización en su mente, algo que hasta para los magos expertos suele ser difícil. También en estos años estuvieron practicando con distintas armas para pelear, siendo las espadas cortantes como las katanas o curvas la especialidad de Abigail, ya que ésta a la hora de moverse lo hacía como si estuviera danzando, moviéndose fina y delicadamente como el agua o el viento calmado, pero arrasando cuando atacaba como una tormenta o un huracán. Mientras que las armas contundentes o de gran tamaño era la especialidad de Román, ya que para su edad, era capaz de usar armas de adultos, aunque claro está, no todas. Esto era gracias a que su cuerpo se había desarrollado más en su parte superior. No es que sus piernas fuesen débiles, es que su parte superior era demasiado fuerte para la capacidad de sus piernas, lo cual dificultaba en cierta medida su movilidad. Se vería que estos dos estaban jugando y corriendo por las hermosas calles del pueblo, como lo hacían siempre desde niños. Ellos dos serían observados por una pareja de ancianos. Vaya, esos dos sí que son inseparables. Siempre que uno va a hacer algo en el pueblo, el otro lo acompaña. Lo diría la señora. No ha de extrañarte. Abigail siempre ha sido así con su hermano. Lo cuida y quiere con toda su alma. No por nada muchas veces se ha puesto en peligro solo para evitar que su hermano resultara lastimado. Lo diría el señor. Sí, tienes razón. Abigail es muy juguetona, alegre y amable. Román es algo callado y tímido, pero es bueno aún así, quiere mucho a su hermana y también trata de cuidarla cuando ella se pone a sí misma en peligro para cuidar de él. Sin duda son buenos hermanos. Mientras decían eso, estos dos habrían llegado a un prado de flores cerca de su casa, tirándose encima de estas últimas al caer al piso, riéndose ambos por lo sucedido. Abigail. Román, ¿qué planeas hacer cuando termines con tu entrenamiento como mago y guerrero? Román. No lo sé muy bien. Tal vez convertirme en un gran defensor del pueblo. Me gustaría usar mi magia para mantener cualquier peligro fuera del pueblo y de nuestra familia. Me encanta esta tranquilidad y hermosura que tiene nuestro pueblo. No la cambiaría por nada. Mientras decía eso, él tocaba las flores que estaban a su alrededor. Él giraría su cabeza, viendo a su hermana, la cual sonrió y se rió un poco. Abigail.
Suenas igual que hace años cuando decías que querías ser un héroe y querías tener aventuras por todo el mundo. Lo diría con un tono divertido, lo cual provocó un leve sonrojo en Román por la vergüenza. Román, ¿entonces tú qué quieres ser? Abigail se pondría algo pensativa, para luego levantarse, comenzando a danzar a su propio ritmo. Abigail, quiero convertirme en la espada de nuestro pueblo. Es decir, tú quieres ser su escudo, yo quiero ser su espada. Aunque claro, con mi propio estilo, ya sabes, el cómo peleo. Tan solo mírame, tengo un don para la danza y la pelea. No por nada llamé a mi estilo la danza de la espada o danza de la serpiente. Suena bien, ¿no lo crees? Mientras simulaba mover sus espadas curvas con diseño puntiagudo, teniendo un cierto parecido a las dagas largas. Estos movimientos desde la vista de Román eran muy hermosos, aunque también peligrosos, ya que pese a sus finos y rápidos movimientos, estos parecían estar dirigidos a cortar el cuerpo del oponente, causando múltiples hemorragias. Román. Sí, lo creo. Eres increíble. Con pequeñas estrellas en sus ojos. Abigail se detendría para luego dar una sonrisa por la expresión de su hermano menor, extendiendo su mano para ayudarlo a levantarse. Abigail. Tampoco hace falta que me halagues tanto. Tú también eres increíble. No te hagas el inocente, que también te he estado viendo entrenar solo, incluso tratas de imitar algunos de mis movimientos. Y lo haces mejor de lo que esperaba. Luego podemos entrenar juntos, ¿te parece? Román. Claro, lo haremos. Román vería que el sol se estaba ocultando. Román. Ya deberíamos volver a casa. Abigail. Claro que sí, vamos. Salto de tiempo. Ya habrían pasado 4 años, teniendo ahora Román 14 años y su hermana 16. En este tiempo ambos siguieron con sus entrenamientos, siendo mucho mejores de lo que lo eran antes. Román estaba a la par con los adultos con lo que respecta a la habilidad de pelea, mientras que con su fuerza estaba algo por encima de estos. Abigail, si bien no poseía la misma fuerza que su hermano, era mejor en su habilidad con las armas, siendo mejor que cualquiera en el pueblo gracias a su danza. Y de ambos hermanos, el mejor con la magia no era ninguno de los dos, ya que ambos estaban igualados en general, pero cada uno sobresalía en ciertas áreas de la magia, siendo la de Abigail su facilidad para usar la magia y aprender hechizos, mientras que la de Román era su adaptabilidad a la magia y capacidad para controlar la magia del fuego. Estos dos estarían comiendo junto a sus papás. Papá, últimamente las cosas parecen estar algo peligrosas en los alrededores, sobre todo por la guerra de los 100 años. Midland aún sigue en guerra después de tanto tiempo, y cada vez se acercan más y más a este pueblo. Román. Papá, ¿qué es eso de la guerra de los 100 años? Mamá. No te preocupes, hijo, eso jamás se acercará a este pueblo. Después de todo, tu papá y yo pusimos un escudo mágico para evitar que cualquier persona normal pueda entrar a este lugar y mucho menos saber de su existencia. Román. Entiendo. Papá, luego te explicaré bien qué es eso de la guerra de los 100 años. Te conté sobre Midland, pero no sobre esta guerra. Abigail. Yo también quiero escucharla. Papá. Está bien, entonces a ti también te la contaré. Mientras decía eso, en el reino de Midland, se veía que el rey estaba hablando con un mensajero. Mensajero. Su Majestad, se ha descubierto un puesto de avanzada del enemigo muy cerca de donde antiguamente había un pueblo que fue arrasado por la guerra. Rey. Entiendo. La banda del halcón está ocupada con otras batallas, así que deberíamos enviar a otro grupo. Mensajero. Está bien. Recomendaría mandar a un grupo fuerte, porque allí se ha visto que todos los soldados cercanos fueron asesinados. Rey. Está bien. Envíen a los perros negros. Ellos destruirán ese puesto de avanzada sin problemas. Lo diría con algo de miedo en sus palabras. El mensajero asintió a las palabras de su rey, para luego haber un cambio abrupto de escena, escuchándose aparentes gemidos. Un soldado tocaría la puerta. Jefe. El rey nos ha encargado una misión. Debemos ir a acabar con un puesto de avanzada por la zona sur del reino. Dentro de la habitación se escuchó una pequeña risa. Odio que me interrumpan mientras estoy ocupado, pero si es una misión, está bien. Luego de eso pasaron unos cuantos días en los cuales los dos hermanos habían seguido con su vida como siempre, pero sus papás por alguna razón habían comenzado a discutir un tema el cual ellos desconocían durante la noche, estando ambos ciertamente preocupados, lo cual provocó que ahora no pudiesen salir a jugar y a pasear sin la supervisión de alguno de los dos, además de llevar ocultos sus bastones de magia como precaución. Ambos hermanos estarían en su habitación charlando. Román. ¿Qué crees que esté pasando?
Mamá y papá se ven muy preocupados, además de estar muy al pendiente de nosotros y casi cualquier cosa que pase en el pueblo. Abigail. La verdad no tengo idea, aunque se han puesto así desde que hablaron acerca de la guerra de los 100 años. Supongo que algo malo se está acercando al pueblo. Pero no hay de qué preocuparse, es como dijo mamá, mientras esa barrera esté allí, nada ni nadie sabrá de la existencia de este pueblo. Román. Creo que tienes razón. Bueno, vamos a dormir. Luego de esa pequeña charla, ambos hermanos se fueron a dormir mientras que a una gran distancia se podía ver y oír el cabalgar de bastantes caballos a la vez que poseían unos extraños estandartes, los cuales por la falta de luz no se podían apreciar bien. Román estaría durmiendo tranquilamente, aunque de repente en sus sueños una imagen de un ser con apariencia de simio pero conservando muy leves características humanas. Él se asustaría al ver esto, ya que de repente la imagen cambió a la de este mismo ser liderando a todo un grupo de hombres armados, los cuales parecían estar destruyendo todo a su alrededor, además de aterrarlo al ver cómo quemaban niños vivos, matar a adultos y ancianos, además de violar a las mujeres. Román se levantaría en medio de la noche con el corazón a 1000 por hora, mientras que sudaba frío y estaba muy asustado. Él se agarraría el pecho, viendo por la ventana, y gracias a la luz de la luna, logró ver que todo estaba bien. Román. Fue solo un sueño. ¡Qué alivio! Mientras comenzaba a relajarse, sin saber que algo cerca de donde estaba un grupo de soldados se detenían. Soldado. ¿Qué sucede, señor? Hay algo que llama mi atención. Mientras veía a las aparentes profundidades del bosque en donde no había nada. Soldado. ¿Un bosque? No es solo un bosque. Mientras acercaba su mano hasta este, así al pasar cierto punto alejó su mano, dejando ver que la palma de su mano se había dañado un poco, cayendo sangre de esta. Soldado. ¿Qué acaba de pasar? ¿No es obvio? Esto es magia. Lo diría mientras daba una gran sonrisa de diversión, metiéndose de golpe con su caballo al bosque, lo cual le generó varias heridas en su cuerpo pero siguió sin importarle nada. ¿Qué sucede? ¿Por qué no pasan? Soldado. Es que usted sufrió varias heridas por pasar. Lo mismo nos pasará a nosotros. ¿Y? Soldado. Que es imprudente, antes de terminar se vio que su cabeza era completamente atravesada por un palo que había sido lanzado por el líder. Por esto odio a los adultos. Te cuestionan todo. ¿Ustedes también van a hacerlo? Mirando a sus demás soldados, los cuales estaban completamente aterrados a pesar de tener una gran ventaja numérica. Vamos, repitan el lema. Disfrute y excitación. Gritando con gran emoción, así sus soldados repitiendo su frase con gran temor. Todos siguieron a su líder, aunque a diferencia de él, no sufrieron ninguna herida al pasar. El grupo seguiría con su camino, mientras que a la habitación de ambos hermanos entraban los padres alarmados. Papá. Niños, deben salir rápido de aquí. Román. ¿Papá? ¿Qué sucede? Mamá. No hay tiempo de explicar, deben irse lo más pronto posible. Muy alarmada y asustada, despertando a Abigail, la cual al igual que su hermano estaba muy confundida. La familia entera saldría de la casa. Mamá. Hijos, deben salir de acá. Corran lo más lejos posible, ¿está bien? Si es necesario, usen su magia para esconderse, pero por nada del mundo peleen. ¿Entendieron? Mientras les entregaba a ambos hermanos sus artilugios de magia. Ambos hermanos sin entender aún lo que sucedía le hicieron caso a sus padres, comenzando a correr hacia la salida del pueblo, aunque a medio camino vieron fuego a la lejanía, pero no había ningún soldado cerca, en su lugar, veían como troncos y troncos de árboles prendidos fuego caían en la aldea, comenzando a arrasar con las casas, matando a todos los que estuviesen dentro. Ambos hermanos al ver esto se quedaron sin palabras y aterrados, siguiendo con su escape sin parar. Abigail. Mamá y papá dijeron que, esa barrera no iba a permitir que nadie entre ni se entere de la existencia de este pueblo, entonces ¿cómo? No tiene sentido. Los hermanos vieron que un gran grupo de soldados comenzaban a entrar al pueblo, peleando contra los pocos soldados que habían en el pueblo y matando a cuanta persona se ponía en su camino, sin importar si eran ancianos o niños, incluso algunos de estos morían quemados por las llamas, además de que cualquier mujer que hubiese allí era despojada de sus ropas y era violada en ese mismo instante. Pero a pesar de esa horrible escena, había alguien montado en un caballo, uno muy espeluznante, ya que tenía una gran sonrisa perturbadora.
Ese alguien alzaría sus brazos, teniendo en uno una antorcha que iluminaba su cuerpo, dejando ver a un ser con aspecto de simio portando una armadura y una piel de un perro o algo parecido sobre su cabeza. Y, en su otro brazo, lo que parecía ser un estandarte, era realmente el cuerpo mutilado de una mujer, estando empalado en un palo y con su cuerpo completamente desnudo. Sigan cumpliendo el lema. Disfrute y excitación. Mientras un viento movía la llama de su antorcha, oscureciendo su cara, lo cual junto a su enorme sonrisa al igual que la del caballo, le daba un aspecto espeluznante y tétrico. Los hermanos al ver esto sintieron un cúmulo de emociones. Entre ellas ira, miedo, desesperación, desorientación y un enorme asco, estando a punto de vomitar, llorar y gritar a la vez. Oh. Viendo a los dos hermanos que al cruzar miradas con él se quedaron paralizados, pero la hermana por instinto puso a su hermano detrás suyo como siempre lo hacía. El ser iría hacia ellos con su caballo a gran velocidad. La hermana al ver esto estuvo a punto de correr, pero al ver las piernas temblorosas de su hermano y recordar su problema de movilidad, rápidamente lo tomó en brazos y corrió con todas sus fuerzas entre los escombros para tratar de perderlo. Abigail en su mente. Por favor, aléjate. Por favor, no te acerques. Con lágrimas en sus ojos al sentir que a pesar de cuánto escombro se pusiese entre ellos, él cada vez estaba más cerca, pero esta sensación fue abrumada en un instante por una de esperanza al escuchar la voz de su padre. Papá, por favor, Rey de los vientos, concédeme tu poder para mandar a volar a mis enemigos fuera de mi vista y de los confines del mundo. Mientras unas especies de partículas se generaban a su alrededor, recorriendo su cuerpo hasta llegar a una pluma que tenía en su mano, apuntando hasta el ser que perseguía a los hermanos. El padre sacudiría la pluma, saliendo una potente ráfaga de viento que mandó a volar al ser y a su caballo a una enorme distancia. Papá, hijos, ¿están bien? Mientras llegaba con los recién mencionados, los cuales no pudieron evitar abrazarlo mientras lloraban. Papá, lo siento, pero no es momento para esto. Tienen que, antes de que pudiera terminar tomó nuevamente su pluma, recitando nuevamente las palabras anteriormente dichas, rompiendo en pedazos una gran cantidad de troncos que habían sido lanzados hacia ellos. Papá, ¿cómo hizo eso? Estoy seguro de haberlo mandado a por lo menos cientos de metros si no es que hasta más. No han pasado ni 5 segundos. Abigail, toma a tu hermano y corre. Mientras veía al ser de antes volver con su caballo como si nada hubiese pasado. Abigail sin decir una sola palabra haría caso a su padre, tomando nuevamente a su hermano y corriendo. Debo decir que ese ataque sí fue interesante. Eres un mago, ha pasado mucho tiempo desde que me crucé con uno. Papá, no te dejaré salir de aquí. Mientras preparaba su pluma nuevamente. Papá, Rey de los vientos, concédeme el poder para partir a mis enemigos en dos con tus ráfagas. Así lanzando de repente múltiples ráfagas de viento hasta el ser, el cual solo dio una gran sonrisa, comenzando a esquivar las ráfagas, aunque algunas lograron dañarle algunas partes de su cuerpo. El padre estaría a punto de recitar otras palabras, pero antes de que dijera algo más, el ser había comenzado a hacerse más y más grande, tomando una forma monstruosa. El padre al ver esto trató de moverse lo más rápido que pudo, pero algo que no pudo ver le arrancó el brazo izquierdo. Él al ver esto se quedó frío, aunque sin cambiar su expresión seria tomó nuevamente su pluma, pero esta cambió de forma, alargándose, tomando la forma de una espada en forma de pluma. ¿Crees poder entretenerme más? Mientras sonreía, aunque a diferencia de antes, ahora tenía dos grandes sonrisas. Los dos hermanos estarían pasando por las calles del pueblo, viendo que todo estaba completamente destruido y todas las personas habían sido o estaban siendo asesinadas. Ellos llegaron hasta el lugar en donde siempre les enseñaban a pelear, a lo cual Abigail agarró sus dos espadas curvas y las puso en un cinturón, poniéndose y volviendo a retomar su camino. Estos llegaron hasta los límites del pueblo, estando en el campo de flores que siempre jugaban y charlaban, pero ahora no era más que un campo quemado y lleno de sangre y cadáveres. Ambos por fin llegaron a la salida, pero antes de hacerlo una lanza, no, un palo que actuaba como una, fue a parar justo frente a ellos, deteniendo su escape. Ambos se quedaron horrorizados al ver que en ese palo se encontraban las cabezas de sus papás y atravesadas por ese mismo palo. Ellos al ver esto no pudieron evitar ponerse a llorar de la tristeza, pero también del miedo al escuchar la voz de aquel ser justo detrás suyo. ¿A dónde van? La diversión aún no termina. Sus padres ya se divirtieron, ahora quedan ustedes. Con una gran sonrisa de oreja a oreja, estando de nuevo en su anterior forma. La hermana al ver esto dejó en el piso a su hermano.
Román. Abigail, ¿qué haces? Abigail. ¿Qué pregunta más tonta, hermanito? Con una voz quebrada y asustada, viendo a su hermano con una sonrisa mientras lágrimas caían de sus ojos. Abigail. Te cuido, tal y como siempre lo he hecho. Sacando sus dos espadas curvas y viendo al ser. Oh, ya veo. Me enfrentas en lugar de huir. Me agradas. Mientras sacaba su arma, un simple garrote de madera, aunque ni eso podía ser considerado, ya que solo era un pedazo de madera robusto. Abigail. Vete. Román trataría de hablar, pero una mirada fulminante de su hermana lo hizo entrar en razón, comenzando a correr como podía. Abigail. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre. Soy Wyald. El líder de los perros negros de Midland. Abigail. Está bien. Bueno, suficiente charla, bailemos. Poniéndose en su posición de pelea, siendo una postura baja y con sus piernas separadas, estando una delante y la otra detrás. Wyald solo se lanzaría sin pensarlo, a lo cual Abigail haría lo mismo, comenzando a intercambiar ataques a una velocidad ciertamente considerable. Abigail estaría sorprendida, no porque pudiese parar sus dos espadas con un pedazo de madera o porque pudiese hacerlo con una sola mano, no, lo que más le sorprendía era que él no tenía técnica, solo movía su pedazo de madera de un lado hacia otro, bloqueando sus ataques sin la más mínima dificultad. Wyald. Interesante. Usas dos armas. Pero, ¿qué pasa si hago esto? Parando en seco su otra espada con su otra mano desnuda, lo cual sorprendió de sobremanera a Abigail. Ella sentiría con mucho dolor cómo su mano poco a poco era aplastada sin esfuerzo. Ella con todas sus fuerzas trataba de liberarse, pero no podía, hasta que le dio una patada a la cara a Wyald, impulsándose con esta hacia atrás, pero ni aún así soltaba su mano. Wyald. ¿Acaso eso debía hacer algo? Abigail. Sí, tomar la suficiente distancia. Mientras tomaba su bastón mágico. Abigail. La espada del Señor de las Almas, que reside dentro de todo ser vivo, concédame su espada para acabar con mis enemigos. Así parte de su bastón fue cubierto con magia, tomando la forma de una gran espada, atacando rápidamente a Wyald, pero este logró esquivarla, aunque a coste de soltarle su mano. Abigail rápidamente se alejó de Wyald. Abigail. Señor de las Almas, concédame su lanza para atravesar a mis enemigos. Convocando una gran lanza que salió disparada hacia Wyald, el cual se vio obligado a esquivarla. Abigail. Rey del fuego, por favor, calcine y convierta en cenizas a mis enemigos con el fuego del infierno. Así una gran ola de fuego se hizo presente alrededor de Abigail, tomando la forma de un fénix, el cual se lanzó contra Wyald, logrando por fin encestar su ataque, quemando a Wyald. Abigail, algo cansada debido a toda la distancia que corrió y además gracias a los hechizos que usó en un corto periodo de tiempo, cayó de rodillas al piso, viendo que Wyald se quemaba, tratando de apagar las llamas. Abigail. Arde, maldito hijo de, antes de terminar vio con horror que Wyald se deshacía de las llamas con un simple movimiento. Abigail. ¿Qué acaba de pasar? Incrédula frente a lo que sus ojos veían, pero en un rápido movimiento sacó una pluma de una bolsa que tenía en su ropa. Abigail. Por favor, Rey de los Vientos, concédeme tu poder para mandar a volar a mis enemigos fuera de mi vista y de los confines del mundo. Lanzando una potente ráfaga de viento hacia Wyald, aunque este clavaría su palo en el piso, comenzando a pelear contra el viento, el cual a pesar de lograr hacerlo retroceder, no lograba mandarlo a volar. Sin embargo, esta potente ráfaga de viento sí que logró derribar los árboles, y estos terminaron por obstruir el paso de Román, hasta incluso enterrando a este debajo suyo, causándole heridas. Abigail. No lo entiendo. Mientras volvía a lanzar la lanza de alma, seguida de las ráfagas de aire cortante. Abigail. ¿Por qué no te mueres? Mientras seguía atacando como podía a Wyald, pero este a pesar de las heridas generadas por los múltiples hechizos, seguía con su sonrisa, volviendo a atacar a Abigail, forzando a esta a que volviese a usar sus espadas, peleando con todo lo que tenía, y pese a lograr hacerle unas pequeñas heridas, Wyald la mandó a volar con un golpe de su garrote. Abigail, herida y sangrando, trató de agarrar su bastón, pero Wyald pisó su mano con fuerza, rompiéndola y causando que diese un grito de dolor. Wyald levantaría a Abigail de los pelos, viendo que ella trataba de usar su pluma, pero antes de que pudiese hacer nada, Wyald le agarró su brazo y de un momento a otro se lo rompió, causando otro grito de dolor en Abigail. Abigail en su mente. ¿Cómo es que los dioses permiten que algo así exista? Mientras lágrimas caían de sus ojos, pero estos se llenaron de miedo al ver lo que estaba por hacer Wyald. Román estaría tratando de salir de entre los árboles, pero no podría.
Él de repente se quedaría atónito al escuchar los gritos de su hermana, lo cual lo obligó a que tratara de sacarse esos árboles de encima como fuese posible. Pero algo cambió repentinamente en sus gritos, siendo ahora otros sonidos además de eso. Él logró ver a su hermana, pero sus ojos se llenaron de lágrimas al ver que Wild la estaba violando, estando ella con un brazo roto y el otro estaba siendo agarrado por él, evitando que pudiese agarrar su bastón que estaba a solo unos centímetros de ella. Esto generó una enorme desesperación en Abigail, ya que pese a tener su posible salvación al frente suya, no podía hacer nada. Roman al ver esto quedó paralizado, para luego llenarse por completo de furia, clavando sus manos en el piso y levantando poco a poco los troncos que impedían su movilidad. Roman. Wild. Con una voz llena de odio y hostilidad, agarrando su bastón y un pequeño cuchillo que tenía en un cinturón de su pantalón. Él estaría a punto de ir hacia Wild, pero una mirada llena de furia lo paró en seco. Wild. Odio que me interrumpan. Mientras que dejaba a Abigail y se iba contra Roman, atacándolo rápidamente, comenzando a darle una brutal paliza. Wild. Odio que no me dejen tener sexo en paz. Mientras seguía golpeando con su garrote a Roman, pero de repente este fue parado en seco por las manos de Roman, así Wild viendo la cara completamente ensangrentada y llena de odio e ira de Roman. Este sin importarle sus heridas agarró su cuchillo y se lo clavó en la garganta a Wild, pero este sin parar le dio un golpe en las costillas, haciéndole escupir sangre y retroceder, para luego tratar de golpearlo con su garrote, pero se dio cuenta de que Roman con una enorme fuerza le había sacado el cuchillo de su cuello, generando un sangrado algo importante, pero ni aún así Wild se detenía. Wild con su otro brazo le dio un golpe que lo mandó a volar hasta una caída a un río cercano. Roman se levantaría, estando al borde de la caída, aunque notaría que toda la sangre de los pueblerinos además de esparcirse por todos lados, estaba cayendo en este río, tiñendo a este de un color rojo sangre. Wild. Maldito niño. Llegando con Abigail en su otra mano y tomando a Roman de la cabeza con la otra. Wild. ¿Esto es lo que tanto querías proteger? Mientras veía a Abigail, para luego soltarla en el piso, así frente a los ojos de esta le quebró el cuello, lo cual dejó en shock a Abigail, la cual solo se quedó paralizada sin poder hacer nada, viendo como su querido hermanito caía al piso. Wild daría una sonrisa llena de satisfacción por esto, para luego agarrar a Abigail y violarla nuevamente, aunque esta vez ella ya ni trataba de defenderse, pues lo que tanto quería defender, yacía frente suyo sin vida aparente, aunque sin saberlo, su hermano aún seguía con vida, viendo cómo violaban a su querida hermana frente a él sin poder hacer nada, para luego por su peso, caer al río. Roman vería su caída en cámara lenta, siendo la luna en el cielo la única que aún lo veía, pero desde su punto de vista, debido a su vista borrosa y cara llena de sangre, la luna parecía estar ensangrentada. Siendo esto, lo último que vio antes de caer al río teñido de rojo. Y, mientras eso sucedía, en el mismo río se veía a una especie de huevo extraño con una cara deformada siendo arrastrado por la corriente, llegando al lado del cuerpo de Roman. Un tiempo indeterminado más tarde, yo abriría los ojos, siendo lo primero que vi la luna, para luego darme cuenta de que había llegado a tierra firme, levantándome y viéndose que toda mi ropa estaba rota y con grandes cantidades de sangre cayendo de ella. Yo notaría algo extraño en mi cuerpo, más específicamente en mi manga, sacando de esta un extraño huevo carmesí, el cual tenía una cara formada, saliendo sangre de sus ojos, al igual que los míos.